Eh, pues les doy la bienvenida a un nuevo mini webinar. Como cada mes, tenemos un gran invitado especial y un tema bastante innovador para impulsar el éxito empresarial. El tema de hoy es la gamificación activa como herramienta de bienestar y nuestro invitado es Adolfo Álvarez, quien es cofundador de Equilibra y director de México Sport Madness. Y bueno, antes de iniciar con la presentación, quiero agradecer a todas las empresas que pertenecen a nuestra comunidad, que en estos 5 años que llevamos operando se han sumado a nuestra misión y pues han mejorado la calidad de vida de sus colaboradores. También agradecer a toda nuestra comunidad de líderes de recursos humanos, directores de empresas y dueños de negocios que mes con mes se unen a nuestros webinars. Recuerden que con Minu, sus colaboradores podrán acceder a más de 45 beneficios, como lo es el salario en demand, nuestra caja de ahorro, préstamos con tasa preferencial, vales de despensa, vales de gasolina, clases de fitness y meditación y mucho más, para ayudarles a mejorar su salud financiera, física y mental. Y pues les presento a nuestro ponente del día de hoy. Adolfo es un ejecutivo con más de 25 años de experiencia en corporaciones internacionales como Young Aerobic Camp, Grupo Lafarge y Edenred, especializado en marketing B2B, Customer Experience y operaciones. En el 2022 incursionó en el mundo del emprendimiento con la empresa WOS, que es una startup de wellness digital. A finales de 2023 cofundó Equilibra, la cual es una plataforma diseñada para promover el bienestar empresarial. Y en julio de este año se integró al equipo de Sport Madness México, el cual es un grupo internacional especializado en experiencias deportivas. Adolfo se tituló como periodista en la Universidad Central de Venezuela, posee un máster en Administración de Empresas en la Universidad del Valle de México y ha cursado especializaciones en Marketing Business to Business en el INSEAD y Emprendimiento en Economías Emergentes en la Harvard Business School. Además, conduce el podcast Cuentos Corporativos junto con Adrián Palomares, el cual lleva ya 4 años al aire con más de 220 episodios enfocados en negocios y emprendimientos. Pues muchas gracias, Adolfo, y bienvenido. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Clau. Muchísimas gracias al equipo de Minu. Voy a comenzar compartiendo pantalla, que es lo habitual. Y mientras lo hacemos, aquí está. Quiero de nuevo reiterar el agradecimiento al equipo de Minu, a Pedro Borda, por tener la amabilidad de compartir y de invitarme a acercarme con el equipo de Minu, pero especialmente a ustedes por unirse a esta presentación que vamos a hablar acerca de un tema que yo estoy seguro que quieren implementar en sus organizaciones y que la idea de esta sesión es ayudarlos con aquellas prácticas que he tenido en el pasado y que les voy a contar, les voy a revelar secretos que van de la mano de lo que ha sido, lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado. Y también les quiero avisar que al final de la presentación les voy a revelar un secreto que pocas personas saben. Es una revelación personal que básicamente comparto con amigos y familiares, pero que creo que se presta para darlo a conocer en este foro. Una vez más, quiero reiterar el agradecimiento a Minu y especialmente a mi amigo Nima. Y por ello, los invito a que en Apple Podcast, en Spotify o en YouTube vayan a la sección de cuentos corporativos, al podcast de cuentos corporativos, al episodio 166, donde tuvimos la oportunidad de platicar directamente con el gran Nima Purshad. La verdad es que es una conversación reveladora y para ustedes que están de una u otra forma vinculados a Minu, qué mejor que conocer directamente la historia de su CEO. Así que adelante, vayan por favor y escúchenlo y por supuesto, si pueden, compártanme sus comentarios. Muy bien, y antes de comenzar, creo que es súper importante explicarles cómo es esto de que Adolfo está en Equilibra y Adolfo está en Sport Madness. El cuento es que Adolfo
inició y fundó junto con su socia Mayerlin Aranguren la compañía Equilibra. Es una app de white label, es decir, es marca blanca, para que las empresas puedan tomar la aplicación y adaptarla a su marca empleadora. Y sobre eso, sobre esa aplicación, tenemos contenido en activación física, educación financiera y herramientas socioemocionales. Entonces, todo en esa parte va muy bien, pero nos faltaba algo. Nos faltaba la parte presencial de la actividad física. Y es por eso que este año nos unimos al grupo internacional Sport Madness, quienes son líderes globales en actividades deportivas y academias. Y entonces, conclusión, se unen dos propósitos, la parte digital con la parte presencial, y nos da un scope que es prácticamente como un cerebro, el lado derecho y el lado izquierdo. Ahora, ¿por qué les cuento esto de entrada? Va muy de la mano con los ejemplos que vamos a ver más adelante relacionados a la gamificación. Y bueno, entremos ya en detalles. Me encanta esta frase del dramaturgo y ganador del Premio Nobel de Literatura, Bernard Shaw. No dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar. Una verdad del tamaño de un edificio. ¿Por qué? Porque está en nuestro ADN, está en nuestra psiquis, está en nuestra forma de actuar, está en nuestra forma de relacionarnos. El juego seguramente es algo tan antiguo como el lenguaje o quizás mucho más. Y no es solamente, lo vemos sobre todo en varias especies de mamíferos, pero ni hablar del ser humano, donde es un elemento del día a día. Ahora, hay que separar muy bien lo que es el juego de lo que es la gamificación. La gamificación es algo, es un concepto que surge y que es relativamente nuevo. Hay autores que lo amarran a una tendencia del año 2010. Imagínense ustedes lo nuevo que es el término gamificación, donde se hace mucho énfasis en que es una experiencia que utiliza las herramientas lúdicas, pero cuidado, sin relacionarse directamente con un juego. Es decir, para ser mucho más claros, y aquí vemos esta definición de académicos como Seaborn y Fels, quienes comentan que es un uso intencional, más no es un juego. ¿Y por qué esa diferencia y por qué ese énfasis? Porque al momento de idear un aprendizaje donde vamos a utilizar el juego, es muy importante que tengamos presente cuál es el objetivo que pretendemos lograr desde el punto de vista o bien del área de recursos humanos, si es el equipo de recursos humanos que lo está ejecutando, o bien del área comercial y marketing, o bien del área de compliance en las empresas que manejan este tipo de requerimiento, pero lo que sí es muy importante es si hay un interés en que las personas jueguen, pero a la vez que tenga una base corporativa que permita afianzar que el conocimiento o los hábitos que la empresa desea compartir. En lo personal, su servidor divide el mundo de la gamificación, y esto es de mi propia cocina. Yo los divido en dos. Yo la que llamo pasiva y luego la activa, que es el título. De la pasiva, básicamente, como lo muestra la imagen y como lo dice el nombre, está muy asociado a lo que es una sola persona, donde esa persona normalmente compite contra ella misma. Recordemos casos exitosísimos. Duolingo, que es una aplicación que seguramente muchos de ustedes conocen relacionado a lo que es el manejo de nuevos idiomas, es un ejemplo típico de este tipo de gamificación. Hay un aprendizaje per se. Por ejemplo, Candy Crush no entra en este tipo, no es ya una gamificación. Candy Crush es un juego como tal, no es una herramienta de gamificación. En cambio, Duolingo
es una herramienta que tiene un componente de juego importante detrás, pero el objetivo es, como dice al final de este bullet, cumplir una tarea. Y en este caso, la tarea es una tarea corporativa vinculada a un manejo de un idioma. Y también hay poca o ninguna interacción dependiendo de cómo se configura el juego, que eso es algo que más adelante vamos a ver. Ahora, vamos a la que en particular a mí me gusta y es por la que los hemos invitado el día de hoy. La que yo llamo la gamificación activa. Involucra la participación de múltiples personas, dos en adelante, pero normalmente es mucho más de dos. Hay juego entre ellos, entre los componentes del equipo, hacen equipo, pueden formar grupos para competir. La competencia es un elemento sano y también dependiendo de cómo se maneja, todavía mucho más que te ayuda a generar ese involucramiento entre las personas. Y hay un punto muy importante. Se cumplen diferentes tareas a lo largo de este tipo de gamificación. Hoy vamos a ver 4 ejemplos de este tipo de gamificación activa. Vamos a ver incluso ejemplos, desde ejemplos análogos que están relacionados o realizados antes de la famosa era digital y que todo era con los dedos y el iPad y el iPhone y todos los aplicativos. Y nos vamos a ir luego, vamos a hacer un paseo por el uso de tecnología para este tipo de gamificación. Y luego lo más bonito, lo que a mí más me gusta y seguramente es algo que se va a compartir con la audiencia, es la unión del mundo digital con el mundo análogo, que es al final lo que estamos viviendo hoy. Hoy es raro que está 100% en una plataforma u otra, o 100% digital o 100% presencial. Normalmente convivimos en un mundo híbrido. Pero antes de pasar a esos ejemplos, les quiero compartir los 7 engranajes que están relacionados con la gamificación. Fíjense bien. Hay 7 puntos en los que un servidor, pero no solamente yo, sino también especialistas como Hunter, Werbach, Borras, Basante y Moreno, hay bibliografía muy extensa sobre este tema, hablan de los 7 puntos o los 7 elementos del engranaje de la gamificación. Esta presentación, el equipo de Minu se las va a compartir, pero por supuesto siéntanse en la tranquilidad de imprimir pantalla. ¿Por qué? Porque yo siento que aquí está el primer gran hito de lo que es trabajar con gamificación. Seguramente ya muchos de estos elementos ustedes ya lo conocen, pero no quería dejarlos pasar porque hay uno u otros que realmente son clave al momento de implementar un proceso de gamificación. Rápidamente paso por los 7. En el primer punto, que es por cierto, se llama puntos, tiene un peso importantísimo, porque cuando yo juego, cuando yo gamifico, si yo no tengo claro de qué manera esos puntos valen y cuánto me sirven, le pierdo el interés. Entonces, el tema de los puntos hay que ponerle la lupa porque definitivamente va a ser una de las piedras angulares para todo este engranaje. Voy más rápido con la parte de los niveles. Su palabra sola lo dice y dependiendo del tipo de gamificación, habrá quien establece diferentes esquemas o habrá quien lo hace de una línea plana o flat. Normalmente los ejemplos de gamificación que les voy a presentar son de un solo nivel, pero seguramente van a encontrar otros que tienen escalas y que te van a permitir entonces ir como en un videojuego pasando de mundos. El punto 3 no es menor tampoco, es casi tan importante como el punto 1, la tabla de clasificación. Y aquí más adelante vamos a ver ejemplos donde la tabla de clasificación no solo involucra el ranking de las personas, sino también cómo la organización está ganando. Y ahí, amigas, amigos, les comparto que es parte del gran secreto de la gamificación. Mientras quien
gana es el colectivo, además de las competencias internas, se logra muchísimo. Cuando una empresa se establece llegar a una meta y que necesitamos llegar a la meta gracias a la participación del colectivo de esta empresa, aquí hay un elemento muy importante de motivación y de generación de equipos. Punto 4, medallas o insignias, como su nombre lo menciona, es lo que se va a ir acumulando no solamente por el primero, segundo, tercer lugar, por participación, por involucramiento, por comunicación. Entonces, no solamente tienen que centrarse en las medallas tradicionales de uno, 2 y 3. Hay una serie de premios que si tu organización lo quiere inducirlo, vale la pena considerarlo para este tipo de medallas. Punto 5, los retos, la duración, sobre todo, cuáles van a ser las pruebas. Punto 6, muy amarrado con la tabla de clasificación, que es el punto 3, son los premios y recompensas. Y aquí les voy a recordar, en el segundo ejemplo que vamos a ver hoy, hay un caso de premios o recompensas que me encanta y que los invito a que los tengan en cuenta. Recuerden, es el segundo ejemplo que les voy a mostrar hoy. Y finalmente, los avatares. Hay personas o hay empresas que dan la libertad a sus participantes de que puedan poner como imagen algo con lo que se identifican. Un dragón, un videojuego, pero al final es una manera también un poco más light de darle al elemento lúdico ese aspecto de easygoing. Entonces, estos 7 elementos, ténganlos muy presentes al momento de idear su gamificación. Y ahora sí. Vamos a ver los 4 casos que el día de hoy les voy a platicar. Seguramente hay cientos de miles más, pero estos que les estoy presentando son en los que yo participé o en los que yo creé. Entonces, por eso los tengo además muy, muy frescos, a pesar de que hay algunos que ya tienen unos añitos. Vamos a ir viendo poco a poco casos donde tenemos un elemento análogo, uno 100% digital y luego cómo empiezan a jugar la mezcla del componente digital con el análogo. Primer caso, el caso de integración Lafarge. En el año 1000, de la prehistoria, digamos, eso fue en el año 1998. Imagínense, en los finales de los 90, un servidor, era yo bastante joven y con muchísimo menos canas de las que me ven ahorita, pasa a colaborar como gerente de comunicación externa y interna del grupo Lafarge, que es un grupo que luego fue adquirido por Holcim, pero en su momento era uno de los grupos de mayor antigüedad a nivel mundial en la producción de materiales de construcción. 180 años, algo por el estilo. Entonces era un grupo bastante estructurado y cuando yo llego el primer día me dicen, aquí tienes tu onboarding. ¡Pum! Y me lanzan unos folders con todas las impresiones de cómo se produce el cemento, cuál es el organigrama de la compañía, cuáles son los valores, cuál es tal. Y me dicen, aquí tienes, siéntete en casa y ahora dedícate a revisarlos. Wow, me pareció la cosa más aburrida del mundo, menos motivante, y la verdad yo decía, no, no puede ser que esto esté ocurriendo en una empresa del nivel que tiene esta compañía. Y entonces le propuse a la directora de recursos humanos de su momento, Cristina Ballarino, oye, ¿por qué no hacemos algo donde la gente aprenda del grupo divirtiéndose? Pero mucho cuidado. Tengamos en cuenta que un área de producción como esta, y seguramente hay personas en la audiencia que lo tienen muy claro, cuando estamos hablando de una oficina principal que está en la capital o que está en una ciudad importante del país y hay una planta de producción que está normalmente a, en el mejor de los casos, hora y media de carretera, nos encontrábamos con también una separación cultural muy importante, lo que es
la gente de la oficina principal y la gente del área de producción. Nosotros somos los que hacemos el cemento y realmente somos el corazón de la compañía. Ah, pero en la parte de la oficina principal, nosotros somos quienes lo vendemos. Entonces también, adicional al tema del onboarding, había esta, digamos, roce entre culturas de diferentes áreas en una misma compañía. Entonces, ese era el segundo objetivo. Primer objetivo, dar a conocer a la empresa. Y segundo objetivo, lograr mayor cohesión de equipos. Entonces decidimos hacer este invento que se llamó Integración Lafarge, que eran 2 días y no eran para los nuevos, era para toda la compañía. Y era un día en la oficina principal y un día en la planta. Llamé a los equipos e invité a cada dirección a que hicieran juegos para dar a conocer, más que juegos, que presentaran de una manera simpática su área, a qué se dedicaban, quién era su equipo. Y fíjense lo que me pasó. La primera parte fue gente que hacía lo normal, presentaba el organigrama, las fotos de la compañía. Pero hubo el área de finanzas, hizo lo siguiente. El área de finanzas, que eran Rolando Guastaferro, Concepción y el señor Daniel Kay, decidieron unirse, las personas más serias de la compañía, y se vistieron como hombres de negro y empezaron a jugar con la gente al momento de presentar su compañía. Cómo está configurada, cómo está el área de compras, cómo está el área de finanzas, cómo está el área de tesorería, y empezaron a hacer juegos. Y eso empezó a llamar la atención de todos los restos de los departamentos. Y el resto de los departamentos decían, yo no me puedo quedar atrás porque está padrísimo lo que está haciendo el área de finanzas. Y entonces el área de finanzas empezó a premiar a las personas que daban las mejores respuestas al momento de hacer la parte lúdica del departamento. Lo increíble de lo que ellos hicieron es que se gastaron nada. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a comprar juguetitos de piñata, un dragón, un soldadito, un muñequito de plástico, y lo que hacían era lanzarlos al equipo, a las personas que tenían la mejor respuesta. Y además, cada muñequito iba vinculado al tipo de actitud que me demostraba la persona. Conclusión, este caso es 100% análogo. Fue un caso que duró más de casi 3 años en operación. No era, como les repito, pasó toda la compañía, pasó por este proceso de integración a pesar de ser una compañía longeva, una compañía que tenía mucho tiempo operando y que realmente se convirtió en un caso de éxito generando conocimiento del negocio, cohesión entre áreas, competencia y liderazgo. Me voy a ir al segundo ejemplo. El segundo ejemplo lo viví en Edenred cuando el grupo decide contratar a esta compañía que se llama United Heroes. Es una compañía que se encuentra en Francia y la contrata a nivel internacional para generar una dinámica de puntos, pero basados en la parte de la actividad física. Aquí muy importante, era una meta global. Y recuerdo mucho el storytelling de este ejemplo, de este caso, porque si se lograban los resultados que se habían establecido a nivel global, el grupo iba a otorgar los recursos para dar o para crear la posibilidad de operar y de intervenir quirúrgicamente a diferentes personas en el mundo que no tenían nada que ver con la compañía. Se había hecho con una ONG y esta ONG presentó un caso de una niña con labio leporino en Perú, presentó casos en Asia y presentó casos en Europa. Habían estos 3 casos y había una meta global. Y aquí lo que se encontró con esta aplicación, tú hacías tu actividad física, bicicleta, corrías, nadabas y automáticamente a través de conexiones con el móvil o con los wearables, esos puntos se integraban en la aplicación y se daba esa sensación de FOMO, de fear of missing out, de todas las mañanas despertar, abrir el teléfono, ver en qué posición te encontrabas, pero sobre todo lo que era muy importante era cuántos puntos nos faltaba para lograr las operaciones a las personas
que les comenté. Concluyó la actividad, todo súper positivo, y lo que recordamos de eso es la imagen de esta niña o de una niña muy similar a ella, debo reconocerlo porque fue hace mucho tiempo, que había sido finalmente gracias al movimiento de todas las personas en la organización. Este grupo de personas habían tenido gratuitamente una operación que les dio una mejora en su calidad de vida. Caso 3, cliente de Equilibra Sport Madness, Accor Invest. Accor Invest es un cliente que administra todo lo que es la parte de hotelería de los hoteles Accor. En el caso de Accor Invest en México, ellos requerían tener la posibilidad de cada una de sus sedes en Ciudad Juárez, en Cancún, de Ciudad Juárez, Cancún, Guadalajara y Monterrey, necesitaban tener esta actividad operando, además de la sede principal. Y entonces lo que querían hacer, primera vez que lo realizaban en México, era un reto de actividad física donde teníamos puntos para que cada quien pudiera lograr participar, pero además los puntos, muy importante, los obtenías al momento de realizar las actividades que se te presentaban en la aplicación que habíamos diseñado para el grupo Accor Invest. Entonces, está la aplicación con todo el contenido para que las personas puedan entrar, puedan ver cada una de las actividades físicas, puedan realizar y con eso obtener puntos y sobre eso lograr primeros lugares. Ahora, algo muy importante, para este año, Accor Invest quiere combinar la parte digital con la parte presencial, que es lo que les comentaba hace unos minutos. Y vamos con el último caso. Otro cliente de Equilibra y de Sport Madness, Sirrenta Fit, es un desarrollo inmobiliario que se encuentra ubicado en Bosque Real, en el Estado de México. Estamos hablando de 3 grandes desarrollos inmobiliarios y esta empresa le otorga la posibilidad a sus residentes de tener una aplicación de actividad física desarrollada por el equipo Equilibra. Y aquí se realizó un reto para que las personas también tuvieran el incentivo de realizar actividad física, pero luego lo complementamos con actividades presenciales dentro del edificio. Y aquí voy a lo que es muy poderoso y es el concepto que yo les invitaría a considerar como elemento de cierre de estos casos. La combinación de la parte digital con la parte presencial, porque eso es lo que nos ha mostrado el mundo actual luego de una pandemia horrible, que es algo que realmente nos funciona bastante bien, todo lo que es el modelo híbrido. Ya para ir concluyendo, les quiero presentar lo que llamo la receta de la gamificación y lo pongo entre comillas porque cada quien es libre de agregarle su propia salsa secreta. Primero, muy importante, definan el objetivo de lo que quieren lograr. Segundo, de qué manera van a establecer el tipo de gamificación. Tercero, cuáles son o si van a involucrar o no, como les mostré anteriormente, dispositivos de tecnología y cómo se va a interactuar con ellos. El cuarto punto es, por supuesto, ya crear el juego, identificar cómo van a ser los roles entre cada una de las personas basado, por supuesto, en el objetivo, planearlo. Aquí hay un tip y ya lo vamos a ver en los aprendizajes. Planearlo es cómo yo planifico para que esto en el periodo que voy a ejecutarlo se realice muy bien. Mi recomendación, planeen en función del mediano plazo. Las actividades de gamificación de corto plazo, una semana, 2 semanas, son muy difíciles de ejecutar. Yo los invito a llevarlos a 3 semanas o un poco más, pero tener mucho cuidado también, no extenderse demasiado porque se puede perder el interés. Probar si se pueden realizar actividades, por supuesto, de piloto, ejecutarlas. Luego, la comunicación. En el caso de la experiencia con United Heroes, funcionó muy bien la combinación de las comunicaciones internas con las redes sociales y un hashtag que se creó para esto. Entonces las personas hacían la actividad física
y decían, aquí estoy haciendo bicicleta, o aquí estoy nadando, o aquí estoy caminando, o aquí estoy haciendo jardinería, hashtag y el moto de lo que era la actividad. Bueno, ¿para qué decirlo? Si no hay tracking, realmente prácticamente no tienen gamificación, así que es muy importante que en el momento de la planificación identifiquen cómo ejecutarla. Y por último, el reporte concluyente de toda la actividad, porque seguramente lo van a repetir o el próximo trimestre y en el peor de los casos el siguiente año. Curva de aprendizaje. ¿Qué les puedo decir? Lo primero que aprendí es que si no identificas claramente el propósito, pueden haber muchísimos errores y la verdad es que se pueden luego tergiversar para qué arrancaron. Sean muy firmes y traten de establecer el menor de los propósitos posibles, uno o dos objetivos, máximo tres, pero no lo conviertan en un carnaval de propósitos porque de lo contrario, el éxito se reduce. Segundo, permite obtener puntos los primeros que sean rápidos. Un ejemplo, en el caso de la aplicación, identificamos que si dábamos puntos solamente por descargar la aplicación, eso te daba un level up que te hacía sentir que ya estabas ganando más. Entonces, permite que logren puntos muy rápido al principio y luego, por supuesto, ya empiezas a colocar la parte un poco más complicada, que eran los niveles que veíamos en los 7 puntos del engranaje. Comunica, 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 porque sé y que muchas personas siempre se preguntan, oye, pero he hecho estas gamificaciones otras veces, Adolfo, y la participación es baja. Sí, es baja, porque tienes que tener un plan de comunicación, tienes que estar así con tu equipo de comunicación y sobre todo con este punto, que son los champions. Los champions son siempre esas personas que tienen ese amor por la participación, ese gusto, y con ellos te tienes que apoyar para que se conviertan en palancas de cambio y en palancas de comunicación dentro de tu proceso. Y finalmente, todo lo que es iterar, quiere decir prueba, evalúa, corrige y repite. No te desanimes. Puede ser al principio complicado, pero definitivamente vale muchísimo la pena ejecutarlo. Ya en este slide no me detengo tanto, pero quiero compartirles estos 5 puntos que no los digo yo, los dice literatura vinculada a los beneficios de la gamificación. A mí en lo particular me gusta mucho el quinto y les puedo asegurar que lo he visto, sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo. Es impresionante cómo las personas se pueden adueñar de sus programas. Ya para concluir, el último slide, y con esto pasamos a la parte de preguntas y respuestas. La gamificación puede ayudar a adoptar hábitos saludables y con esto les voy a cerrar con una anécdota que es lo que les comenté al principio, muy personal. Quienes personas que les habla, Adolfo Álvarez, hasta el año 2016, no hacía nada de ejercicio. Y en ese momento decidí cambiar por temas de salud, porque realmente me encontraba en una situación muy complicada y entré en un programa que gracias a la unión, gracias al compartir con este equipo, gracias a las personas que me apoyaron en este proceso de gamificación, logré un cambio que yo siento que definitivamente yo sí quiero pensar que la gamificación tiene sus éxitos. Y aquí no se trata de verse más delgado, aquí no se trata de verse más fit, aquí se trata de crear un modelo de salud que te permita cuando llegues a tus 70, 80 y 90 años y por qué no a los 100, no tener que depender de nadie en lo que o en lo mínimo posible en lo que se trata del tema de la gamificación para la salud. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado y ahora sí, Claudia Carrasco nos va a ayudar a abrir el micrófono para preguntas y para respuestas. Gracias. Perfecto, Adolfo, muchas gracias. Em, Empiezo con una pregunta que nos llegó durante el registro de Miriam Pérez de Firma CAR. Ella pregunta, ¿cuál es el mayor reto que te enfrentas al implementar la gamificación y cómo lo afrontas? El primer reto
que me ha tocado afrontar es definir muy bien la parte del objetivo que tiene la compañía y luego algo que no es menor es la cultura de la compañía. Las gamificaciones no funcionan igual y varía mucho dependiendo del tipo de elemento cultural que tiene la organización. Hay una frase que seguramente ustedes han escuchado muchísimo y es que la cultura desayuna la estrategia en una compañía. Entonces, no tercericen libremente los proyectos de gamificación a empresas como la de un servidor o cualquier otra que son muy buenas. Tienen que involucrarse 100%. Perfecto, muchas gracias. Em, una segunda pregunta es de Jessica Sobrino de Wild Foods. Ella pregunta, ¿cómo hacer que los colaboradores de todas las áreas se interesen en estas dinámicas de gamificación sin que lo vean como un juego nada más? Creo que tiene que estar de nuevo muy amarrado el objetivo que se quiere lograr al momento de hacer el juego. Y por eso lo comentaba al principio. Gamificación usa el juego, pero no es un juego. Gamificación utiliza este tipo de herramientas y sobre eso hemos visto muchos ejemplos como el que se genera con Lego y todo el proceso creativo con Lego, pero al final no lo estás invitando a construir una casita para que se diviertan. Entonces, aquí es clave que se comparta el objetivo y que por otro lado el apoyo de y de la identificación de los champions al momento de la ejecución es súper importante. Recuerdo en el último proyecto de gamificación que hicimos con Sirrenta, había una champion que tenía poco tiempo de haber llegado a este desarrollo inmobiliario y cuando identificamos que era una persona con muchísima participación, con muchísimo punch, con muchísima intervención, la empoderamos para que ella a su vez contagiara al resto del equipo. Y para finalizar, esto es como cuando haces una fiesta y empiezas a poner la música del baile. ¿Qué pasa? La gente no sale a bailar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que encontrar a aquellos que normalmente se animan a tocar la pista para que luego todo el resto se contagie. Súper. Em, otra pregunta que creo que podríamos elaborar un poco más es la pregunta de Guillermo Reséndiz de ADECO. Él pregunta, ¿cómo podría hacerse una medición a nivel de retorno de inversión sobre este impacto de la gamificación? Va a depender mucho, en el caso de lo que pregunta Guillermo, del tipo de gamificación que se vaya a aplicar. Si es una gamificación que está orientada a lo que es, por ejemplo, la parte de salud, es súper importante considerarla a mediano plazo, 3 o 4 meses, porque sabemos que no hay nada más difícil que cambiar un hábito. Y hay que dar la oportunidad a las personas de que se sientan cómodas con este tipo de actividad. Por supuesto, mucho se va a amarrar a lo que es una encuesta al inicio y al cierre, para que luego sobre la variabilidad de los cambios de conducta puedas revisar, por una parte, quiénes comenzaron a caminar, quiénes comenzaron a dejar de fumar, quiénes comenzaron a considerar las indicaciones del nutriólogo. Y sobre esa tasa, también revisar el histórico de, en el caso de la parte de salud, cómo ha estado el ausentismo vinculado a las enfermedades, vinculado al estrés y cómo está en cada corte de medición que se va realizando. Aquí una información muy importante que les comento a mis colegas, a mis amigos del área de finanzas. Esto no es una receta mágica, esto no son CETES, esto no es la Bolsa de Valores de México. Esto es una ciencia que es con la parte más complicada de la vida, que es el ser humano. Sin embargo, no hay que dejar de medirlo, es muy importante la medición, pero no pretendan que esto sea blanco y negro y que se convierta como la fluctuación del dólar. De acuerdo. Em, ahora, esta Gabriela Martínez nos escribe en el chat. Ella es gestor de administración de personal y nos comenta que debe generar motivación en todos nuestros colaboradores respecto a temas de salud. Por ejemplo, ellos cuentan con una campaña denominada Muévete y Cambia, que consiste en una rutina de activación física para todos los que conforman la organización. Y comenta que la participación es muy baja, incluso nula algunas veces. ¿Tienes alguna recomendación para estos casos? Sí, lo primero, Gaby, gracias por tu pregunta, es no bajar la guardia. Miren, vean el último estudio que presentó el INEGI este año, en enero
2024 y si mal no recuerdo, la fecha fue el 25 de enero de 2024. Las cifras de participación y de activación física de México están por el piso. Estamos hablando de que casi 70% de la población no hace ejercicio nunca, nunca. Entonces, si eso lo llevas a lo que es tu empresa, por supuesto, tú con eso lo que no puedes hacer es decir, bueno, como el 70%, cada 7 de 10 personas no hacen ejercicio, yo lo voy a tomar igual que mi compañía. No, el reto en tu compañía está en superar esos indicadores y por una parte, identificar qué es lo que a tus colaboradores les gusta hacer. Porque si luego vamos y establecemos que queremos moverlos con clases de bailoterapia o queremos activarlos con breathwork, pero la cultura de la organización no es esa, entonces vas a errar. Mi recomendación siempre, cada vez que vamos a arrancar un programa de bienestar, es hacer una encuesta interna e identificar claramente cuáles son los principales motivadores que van a hacer que podamos tener una mayor evolución de parte de los participantes. Muy bien. Y tengo una última del registro de Arelia Aguilar de Grupo I5. Ella pregunta, ¿qué estrategias de gamificación son exitosas para el personal operativo o técnico que esté en campo? Una muy buena pregunta porque normalmente es el personal que me pasa como el ejemplo del que coloqué de la planta. Es el personal que normalmente no come, sí come y no come también, porque depende del tipo de organización de que estamos hablando. Hay plantas que tienen un desarrollo de menú para las personas, que realmente es el ideal al momento de ingerir los alimentos, pero hay otros que lamentándolo mucho, si no tienen este tipo de beneficios, tienen una alta ingesta de carbohidratos, porque, bueno, se tiene la mentalidad y el pensamiento de que mientras más azúcar y más harina, eso más me va a mantener fuerte para la actividad física que debo realizar en campo. Involucren a la familia. Eso realmente para nosotros ha sido un game changer. En el momento que lanzamos la aplicación inicialmente, solo lo teníamos para los usuarios de las empresas. Pero la verdad es que es el hijo, la hija, el esposo, la esposa, la sobrina, quienes se sientan y que pueden participar y que pueden descubrir lo que hay. Porque a veces incluso, ¿qué pasa? Que queremos que todo el mundo haga ejercicio. Es difícil, ustedes no son ni las mamás ni los papás de sus colaboradores. Sin embargo, sí les digo algo. Tienen un reto importantísimo. Si todos los especialistas de capital humano de México nos enfocáramos en la población económicamente activa del país y lográramos que el 1% de ellos tomaran hábitos saludables, estamos hablando de 600,000 personas. Y eso multiplíquenlo por el número de familiares y de contactos que tienen. Sería enorme lo que podríamos estar haciendo. Entonces, de nuevo a la pregunta que hace Clau, no bajen la guardia, involucren a la familia y dentro de la aplicación permitan que la familia también juegue con la parte de tecnología para que esa brecha que suele presentarse, porque para este ejemplo, a veces es bastante costoso poder hacerlo presencial, pero si haces un mix entre la parte presencial y la parte digital, yo quiero augurar un muy buen resultado. Súper, muy de acuerdo. Y pues ya solo te voy a leer algunos comentarios. Muchos te felicitan por esta gran plática. Piden que les compartamos tus datos de contacto, que podemos hacerlo a través del correo donde enviaremos la grabación sin problema. Pedro Borda nos dice, Adolfo, te admiro mucho y te felicito por este fabuloso cambio y pregunta cómo ofreces tu asesoría. La asesoría la ofrecemos a través de Sport Madness y a través de Equilibra. Pueden encontrarnos en equilibra.mx o en sportmadness.club o enviarme un correo directamente a aalvarez@sportmadness.club o mi celular 55 91 97 49 68. A mí lo que me gusta inicialmente con el resto del equipo
es platicar con la empresa, entender dónde está su problema y realmente identificar si a lo mejor es algo que ni siquiera nos necesita. Pero en todo caso, sí nos gusta mucho involucrarnos y revisar cuáles son las dudas que tiene, porque muchas veces nos llegan clientes o prospectos que nos dicen, oye, quiero hacer una carrera, pero la pregunta es, está bien, la podemos organizar, pero ¿por qué quieres hacer una carrera? Ah, porque es lo que todo el mundo hace. Cuidado, probablemente lo que necesitas no es una carrera. Ahí se lo dice alguien que es fanático de las carreras. Yo adoro correr, pero probablemente no es lo que mejor va con tu organización. Entonces aquí es muy importante, téngalo siempre presente. La cultura, eso que les corre por la sangre de su compañía, es lo primero que tenemos que entrar a conocer. Muy bien. Muchísimas gracias, Adolfo. De verdad fue una plática con gran contenido de valor. Y pues recordarles a todos que les vamos a enviar la grabación, la presentación, los datos de contacto de Adolfo también para que lo tengan guardados. Y pues nada, concluimos con este webinar. Y igual si tienen más dudas, los podemos responder por correo sin problema. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Clau, y muchísimas gracias a Minu. Y bueno, amigos, a su disposición cuando lo necesiten. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo webinar. Bye.